estamos leyendo toda la Pascua los Hechos de los Apóstoles, que es como la primera historia de la iglesia, ¿eh? Vamos viendo todos estos eventos y cómo el Evangelio es acogido por algunos y rechazado por otros, ¿eh? Es interesante en este pequeño perícopa que hemos escuchado del capítulo 14, cómo son las autoridades religiosas, las autoridades civiles las que rechazan a Pablo, ¿no? Y a Bernabé. Tenían malas intenciones y Pablo y Bernabé no son tontos, ellos se dan cuenta de toda la trama, de toda la cosa, ¿no? Y deciden moverse, no porque les tengan miedo, sino que, pues, si no los reciben, entonces hay que, como hicieron la vez pasada, el sábado, leyeron la primera lectura del sábado, se sacudieron los polvos, ni eso, ni la basura que tiramos que se nos pegue, ¿no? Es interesante, ¿no? A Monseñor González, que en paz descanse, le gustaba decir, no le crean todo a las autoridades. Él era una autoridad, pero no le crean todo a las autoridades. Claro, es sabio, porque uno tiene que estar con las antenitas de vinil, dice el Chespirito, ¿verdad? Ya, esperando el peligro. Hay gente que se llena de envidia, que se llena de celos, que quiere control total sobre las cosas, y entonces buscan cómo fregar a la gente, ¿no? Y se dieron cuenta, sabe de dónde vienen las cosas. Y lo mejor en este caso es lo que hace Bernabé y Pablo, la paciencia. Se mueven a otro lugar, ¿sí? Ya ahí encontrarán un auditorio más atento, más dispuesto. ¿Sí? Y se mueven a Listra, pasan de Iconio a Listra. Y ahí se van a encontrar a este hombre tuido. Es interesante que este hombre estaba escuchando atentamente el discurso de Pablo. Pero también es interesante que Pablo lo estaba observando. ¿Y de qué se dio cuenta Pablo? De la fe que tenía. Dice que tenía suficiente fe como para ser sanado. Habría que ver si nosotros tenemos suficiente fe para ser sanados, porque a veces muchas de nuestras dolencias no se sanan porque no acabamos de creer. Y solo cuando Pablo se da cuenta de que este hombre tenía suficiente fe, le dice, levántate y ponte derecho sobre tus pies. La fe como un elemento indispensable para la sanación. Y viene la reacción de la gente. Claro, este pobre tullido había estado tullido toda su vida. Y la gente se queda maravillada. Y entonces dicen, dioses en figura de hombre nos han visitado. Yo a veces pienso en algunos hermanos y la gente dice, estos son demonios. Que por lo menos digan dioses en figura de hombre nos han visitado. No, pero demonios, ¿no? Hay gente que uno ve y dice, oh my God, un demonio, ¿no? Y claro, Pablo y Bernabé saben quién es el que hace la obra. ¿Quién la hace? Dios. Dios. Ellos saben. Y por eso los paran. Ciudadanos, ¿por qué hacen cosas tan semejantes? Nosotros somos hombres mortales como ustedes. O sea, que Pablo nunca pierde el equilibrio. Ni en el fracaso, ni en el éxito. Está como muy centradito en el Señor Jesús. Cuando estamos muy centraditos en el Señor Jesús, no perdemos el equilibrio. Ni las persecuciones, ni las cosas, chismes que se inventan, ni todo lo que dicen de uno. Ni lo bueno, ni lo malo. Equilibraditos. Sabemos que el que obra las grandes cosas, hay veces a través nuestra, y hay veces a pesar de nosotros, es el Señor. Y eso hay que tenerlo bien clarito. Y la otra cosa es que Pablo predica
desde la cultura de la gente. Ya no hace el discurso que hace en la sinagoga. El Dios de nuestros padres, el que llamó a Abraham, el que nos sacó de Egipto, el que nos dio la tierra prometida, de por 450 años disfrutamos de esa tierra. Ya no hace ese discurso. Miren el discurso que hace, ¿no? El que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contiene. El que hace llover y el que le da la cosecha a su tiempo. Es un discurso adecuado a la gente que lo está escuchando. A veces también deberíamos de preguntarnos si nosotros tenemos un discurso adecuado a la gente que nos escucha. Porque es difícil, a veces uno viene, yo soy antiguo, ¿no? Soy tercera edad. Y a mí me cuesta identificar el lenguaje de los muchachos, yo no los conozco, tienen palabras y cosas que uno se queda, aleluya. ¿A ti no te pasa esto ya? Corre, claro. Y eso que no estás tercera edad todavía. Ya casi. Y entonces habría que pensar si nuestro lenguaje es adecuado, porque a veces no podemos tocar el corazón de los muchachos porque no entendemos de lo que están hablando, no entendemos sus preocupaciones, no entendemos las historias que ellos tienen. El otro día estaba caminando al otro lado y se pusieron unos muchachos por ahí a fumar marihuana. 3, descaradamente. Y aquel olor terrible y cosas. Y pues yo en mi tiempo, yo tendría más de 30 años cuando me di cuenta que había marihuana. Y a veces a nosotros nos ha pasado así. Uno inocente, yo no. La cuestión de la pornografía, tendría como 37 años cuando me di cuenta que existía esa porquería. Pero los muchachitos hoy de 7, 8 años ya están adictos. Sus nietos, chiquititos. Se les está robando la niñez. Terrible. Entonces, habría que ver si nosotros podemos adecuar nuestro lenguaje a las experiencias de los muchachos. Y desde luego, como Pablo, resistir toda tentación de endiosarnos. Porque la sociedad moderna está como salpicada de narcisismo. Nos gusta que nos quieran, que nos aprecien, nos gusta la apariencia, el figureo. Y entonces, pero no, cuando tú logras algo maravilloso es porque el Señor lo ha hecho por ti. Entonces hay que luchar contra la tentación de endiosarnos, que es una tentación terrible y que desgraciadamente muchos hermanos sucumben a ella. Qué bonito, ¿no? Estamos aprendiendo cosas bonitas, ¿no? Y la palabra de Dios que sana, que libera, que da plenitud de vida, que es lo que nos trae Bernabé y Pablo, que es lo que trae la iglesia también, ¿no? En el Evangelio seguimos escuchando el discurso de la última cena, el discurso de despedida de Jesús. Nos va a acompañar hasta el día de Pentecostés. Dice, y Jesús hoy nos invita a creer en Él. Hoy nos invita a amarle a Él. Y nos da el detalle de cómo sabemos si le amamos a Él. ¿Cómo sabemos si le amamos a Él? Si cumplimos sus mandamientos. Ese es como el checklist, ¿no? Sí, porque a veces hablamos bla, 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 hablamos muy bonito. Hay gente que habla muy bonito y muy propio. Yo a veces miro homilías ahí de sacerdotes y todo es bien propio, todo el lenguaje bien medido y calmo. Pero no.
hay algo que falta y falta esa conexión de vivir verdaderamente la palabra. No se trata de hablar la palabra. Claro que hay que decirla y hay que hablarla y claro que todos somos instrumentos de barro y ya sabemos que el barro se agrieta rápido y todos tenemos grietas y aquí no se trata de ser perfecto. Pero la gente se da cuenta cuando hay conexión o no hay conexión, cuando hay vida, cuando no hay vida, ¿no? Entonces este amor al Señor tiene consecuencias inesperadas y es la comunión, la interpenetración de personas. Él, Dios en nosotros y nosotros en Dios. Y ese es el resultado de vivir los mandamientos. Y se nos empieza a prometer el Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo se nos sale el indio maltratado. Decía un poeta nicaragüense, Pablo Antonio Cuadra, yo lo quiero mucho, y él decía que al indio se le sale el indio maltratado, el indio ninguneado, el indio apaleado, el indio vejado, y él les decía, no, que se nos salga el indio artista, el indio noble, el indio creativo. ¿Qué indio se te sale a ti? A mí también de vez en cuando. Y solo el Espíritu Santo puede hacer que se nos salga el indio correcto, el indio bueno, el indio creativo, el indio que cree en Dios, el indio que le cree a Dios. Entonces qué bonito, ¿no? Y por eso se nos anuncia al Espíritu Santo, porque Él va a ser el protagonista de nuestra vida. Pero lo tenemos que dejar que entre, que penetre, que se lleve su viento huracanado, se lleve todas las babosadas que han atraído los vientos endiablados. Porque a veces nuestra vida ha sido como vientos endiablados que han traído basura de todos lados y están ahí. Entonces que llegue el Espíritu Santo y sople ese viento huracanado y se lleve toda la basura que a veces hemos puesto en nuestra vida. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica que el Espíritu Santo es el pedagogo de nuestra fe. Es el que nos prepara para el encuentro con Cristo y con el Padre. Es el que suscita nuestra fe y nuestro amor. Y el que nos recuerda que es Dios quien hace proezas por nosotros. Qué bonito. Pues esperemos al Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren Espíritu Santo? 2 semanas. Estamos celebrando Pentecostés y todas las lecturas de estas 2 semanas nos van a ir preparando para abrirnos a la impronta poderosa del Espíritu Santo y ser transformados a imagen de Jesús. Amén. Amén.